sobre sus propias preguntas. Bueno, hay otras cosas que se podría contestar también, pero yo creo que eso era lo principal que yo quería decir. Perfecto. Muchas gracias, profe. Vamos a construyendo este saber, este conocimiento respecto a la entrevista y también damos la palabra en este caso a eh, ¿mm? don Fernando, David, don David Valdivieso y luego don Fernando. David, ¿cómo estás? En la misma línea. Muy amable, gracias. Un poquito. Ahí sí. Bueno, yo tendría varias preguntas, ¿no? Pero para tratar de resumir las preguntas sería, ¿cómo elaborar, o sea, un cuestionario de preguntas, ¿sí? Para hablar sobre algún tema controversial, algún tema polémico, y a través de eso, de esas preguntas, ¿cómo hacer para lograr que el invitado te diga la verdad o no te quiera cambiar el tema mientras le estás realizando la entrevista? ¿Sí? ¿Y Mm. cómo vamos a conseguir? Pues otra de las preguntas dentro de esa misma es, eh, y también cómo evitar muchas veces la discusión o el sensacionalismo en un programa de entrevistas, que muchas veces sucede eso mismo en ese programa. Y la última Mm. pregunta sería, ¿cómo debería vestirse un entrevistador en un programa de entrevistas? ¿Casual, formal? ¿O cómo debería estar vestido para entrevistar a un invitado? Gracias, profe. Gracias. Yo voy a comenzar con la pregunta última, porque se me ocurrió la respuesta más rápida, ¿no? Eh, eh, yo diría, si usted va a entrevistar a una persona del pueblo, de una persona que no está acostumbrado a ser entrevistado, que se viste de una forma informal, porque venir con un traje y todo eso puede conducir a que que el invitado se siente amenazado, se siente incómodo y se siente como, bueno, bajo presión, ¿no? Ahora, diferente con una persona de poder. Una persona de poder, lamentablemente, muchas veces el traje, la corbata y todo eso es necesario para, para tener cierto tipo de equilibrio entre usted como periodista y con la persona de poder. Porque una persona de poder, a lo mejor, esa persona misma vaya con su traje, con un vestido caro, algo así. Entonces, para, para que esa persona te toma en serio y que contesta las preguntas difíciles, muchas veces yo pienso que es una ventaja vestirse de una forma formal. Entonces depende un poco. Ahora, la primera pregunta, volviendo a eso, ¿cómo puede uno sacar la verdad de una persona? Eso es una pregunta muy buena. Es también muy difícil saber cómo. Y yo no creo que como que hay una respuesta firme que yo puedo dar sobre eso. Pero una idea que tengo es que yo pienso que preguntas abiertas donde la curiosidad que ustedes tienen como entrevistadores o entrevistadoras eh, muchas veces puede soltar a la persona. Si uno se siente verdaderamente curioso y saber, mira, yo quisiera saber, ¿cómo piensa usted sobre eso? ¿Cómo piensa usted? Ahora, puede haber personas que por abierto que sea usted en su forma de hacer la pregunta, es muy astuto en su forma de evitar la verdad. Entonces, no hay garantía. Pero yo pienso que preguntas de curiosidad abiertas puede
puede funcionar casi como una trampa para que la persona vaya contestando porque quiere satisfacer tu curiosidad. Porque también personas de poder o personas que quieren ocultar algo, si se enfrenta a una pregunta de una curiosidad honesta, abierta, puede haber una tentación de hablar la verdad, si me entiendes, ¿no? Entonces, la pregunta en el medio me lo tiene que repetir. David. Claro, profe, estaba viendo esto. Bueno, la segunda pregunta que le quería hacer es, ¿cómo hacer un cuestionario, cómo elaborar un cuestionario de preguntas para no caer en lo que es Sí. polémica, cuando estás hablando de algún tema polémico o algún tema confuso, ¿sí? Que quieres buscar o esclarecerlo, y muchas veces para no caer en discusión con el entrevistado, porque he visto muchos programas de entrevistas, empieza el periodista o el entrevistador entrevistándole a la persona, pero si es de alguna tendencia política va a tratar de imponer o va a tratar de manejar por ahí sus indirectas, ¿no? ¿Cómo hacer para no caer eso y no generar polémica, sí? En esos momentos de entrevista, ¿cómo elaborar un cuestionario de preguntas para obtener una entrevista siendo parcial, más o menos? Usted está diciendo que cómo evitar que, como por ejemplo, digamos, un político se vuelve demasiado polémico. Yo también, usted también mencionó sensacionalista, ¿no? En la forma de hacer. Y yo creo que la respuesta es más o menos como dije. De vez también uno puede decir que, mira, yo no quiero entrar en polémica aquí. Yo solamente quiero saber qué es lo que realmente usted piensa sobre esa temática, ¿no? Entonces uno puede como parar la polémica de una forma bastante explícita y decir que, mira, no vamos a entrar en una polémica aquí. Yo solamente quiero saber qué piensa usted sobre eso, ¿no? Entonces, para también evitar como, esa polémica, ¿no? Pero por supuesto, si es una persona de poder, muchas veces la persona de poder contesta lo que quiere contestar. No importa qué preguntas que pongas, ¿no? Porque precisamente eso viene con el poder, ¿no? Usted a lo mejor ha tenido la experiencia donde la persona que usted está entrevistando ni siquiera está respondiendo a la pregunta que lo hizo, sino que está hablando de otra cosa totalmente diferente, simplemente porque lo quiere. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Eso muchas veces es difícil. Yo no sé, ¿qué hace usted mismo, David, cuando hay una persona que no, por nada, quiere contestar la pregunta que le está planteando? ¿Qué hace? Bueno, en una ocasión pues me pasó algo parecido, pero lo que hice fue, no sé si hice mal, ¿no? Pero como tanta me daba negativa, lo que hice fue atacar con Sí. preguntas en base a cosas que decía la gente. Bueno, decía, mire, ¿sabe qué? Mire, lamentablemente este grupo de personas a usted le están acusando y le están atacando de esto y de este tema. ¿Cómo se defiende usted? ¿Qué opina usted realmente? Porque, ¿cuál es su versión de los hechos? Porque toda la gente le acusa que usted ha hecho esto y está ocasionando esto. Entonces, Sí. hemos dado las reglas al asunto. ¿Cuál es el hecho? Quiero oírlo de sus palabras. Exacto. Así más o menos he manejado en una ocasión que me tocó hacerlo así. Es una buena, muchas veces eso de referir a lo que dicen otras personas. Y por ejemplo, si uno dice, muchos de nuestros oyentes aquí quieren saber la respuesta de esa pregunta, entonces por favor que me lo contesta. Ok. Perfecto, gracias David. Y bueno, vamos preparando también la otra ronda de preguntas en base a las inquietudes que se van generando. Vamos a darle la palabra a don Fernando, que es del territorio de acá de la Sierra Norte de Ecuador, de la provincia del Carchi, profe.
está cerquita a Imbabura. Don Fernando, Buenas tardes. Pido disculpas que no me puedo conectar, ya que estoy viajando. Y bueno, mi pregunta es, nosotros como entrevistadores, eh, siempre se recomienda de preparar el escenario, pero cuando hay circunstancias de que nos, nos toca improvisar, ¿qué es lo recomendable? Y saludando también al tutor y a todos los compañeros, saludándolo también a nuestro periodista que nos está dando estas, entenderme. Gracias, Fernando. Bueno, si no entiendo la pregunta, está casi preguntando cómo improvisar, ¿no? ¿Cómo, y eso es muy difícil dar una Sí, sí, respuesta, realmente. porque la capacidad de improvisar, de encontrar otra forma de hacerlo, eso es una de las cualidades más importantes, pienso yo, del periodista. Y muchas veces viene puede venir con la experiencia o también por su propia forma de ser, ¿no? Hay personas que son muy, muy, muy buenas para improvisar. Hay otras personas que necesitan su esquema de preguntas y si hay un invitado que rompe el esquema, entonces uno se le da casi pánico, ¿no? Pero efectivamente eso de improvisar es importante. ¿Qué tipo de consejos podría dar para que esa improvisación sea más fácil? Yo pienso que eso de ser uno mismo, de ser curioso, de ser honesto, eh, eh, produce improvisación, ¿no? Y si es una persona que está acostumbrada a ser entrevistado, la única defensa que uno tiene es ser uno mismo, ¿no? Y tratar lo mejor que uno pueda, de improvisar cuando aparezcan situaciones eh, que, que son nuevas, ¿no? Genuinamente nuevas. perfecto. Y bueno, vamos a dar la segunda ronda de preguntas. Espero que se está volviendo muy amena la conversa, profe. Ahí va mi pregunta también. Profe, dentro de su experiencia hay algunos enfoques que van tomando fuerza. En este caso, la comunicación como tal, ¿no? Como concepto universal, pero también la comunicación comunitaria, el periodismo intercultural también como tendencia, como corriente, como concepto, ¿no? Teórico. Entonces, en la entrevista, digamos, de los medios convencionales y la entrevista intercultural, ¿cuál es la diferencia entre la forma de hacer entrevista intercultural y la forma de hacer entrevista, pues, digamos, en el concepto de la comunicación genérica, digamos? Una pregunta muy buena, interesante. A ver, a lo mejor tú tendría que pensarlo más para darle una pregunta así pleno, pero yo pienso que se necesita una humildad. Humildad. Cuando uno está en un contexto cultural diferente de lo que uno está acostumbrado, lo que es un desafío, es un reto. Y lo que uno tiene que hacer para ser un buen entrevistador, sobre todo si uno está entrevistando a una cultura que uno no conozca bien, es que tratar de remover un poco sus propios prejuicios, abrirse, abrirse para otras experiencias, abrirse para otra forma de verlo, ¿no? Y yo diría que en un contexto intercultural de comunicación es más importante poner a un lado las preguntas firmes de hipótesis. Deberían haber más preguntas abiertas. La cantidad de preguntas abiertas debería ser más grande en un caso de una entrevista intercultural, porque uno tiene que mostrar a la persona que uno está entrevistando que yo no conozco
tanto de su realidad. Por favor, ¿me podría explicar? ¿No? Ahora, dentro de una comunicación de la misma cultura, donde todos se conocen, donde todos tal vez comparten los mismos prejuicios, uno no siempre tiene que pensar eso. Uno puede solamente tirar las preguntas sin miedo, ¿no? Pero en un contexto intercultural hay que ser humilde. Muchas gracias, profe. Volvemos con Cristian. Sí, profe, tengo una pregunta aquí. ¿Qué tan aconsejable? Bueno, he visto aquí en nuestro periodismo ecuatoriano, ¿qué tan aconsejable es llegar al punto de o establecer un alto grado de confianza en es decir, exclusivamente en tutear al entrevistado? ¿Qué tan aconsejable es aplicar eso? Había una palabra que no entendí muy bien. O sea, El tutear, el tutear, ¿qué significa eso? es decir, tratarle tal vez como un amigo, decirle, ¿qué opinas? Tratarle en ese sentido. Más Ah, no sí. decirle, ¿qué opina usted? Sino decirle, ¿qué opinas? Ahora, yo no veo nada mal con preguntar así abiertamente qué opinas, pero de eso de hacerse amigos, por ejemplo, de las personas que uno va entrevistando, es problemático, porque, claro, que si uno se hace demasiado cerca como amigos, esa persona dice algo con que, que sinceramente escandaloso, por así decirlo, ¿no? Entonces porque como es tu amigo, tú no lo vas a decir, ¿no? Entonces, eso de llegar a una amistad, a una relación así íntima y amigo, y, bueno, ni hablar de familia, ni de amor, y de ese tipo de cosas, eso hace que la independencia del periodista cae en peligro, ¿no? Eso le amenaza. Entonces, hay que ser amable, hay que ser civil, cortés en la forma de tratar a la persona, pero también de vez en cuando hay que decir a un fuente que, mira, yo quiero saber de este tema, pero yo no soy tu amigo, porque mi amigo principal es la verdad de ese tema y no puedo prometerte que yo apoyo lo que tú dices. Eso es, un amigo te apoya en como quiera, ¿no? Un periodista tiene que apoyar a la verdad más que nada. Genial su respuesta, profe. A ver, entonces volvemos a Kevin. Kevin está listo ahí. Yo sé que tiene unas preguntas innovadoras. Volvemos, estimado maestro. Una pregunta un tanto puntual, ¿no? Si bien es cierto, para realizar una buena entrevista necesitamos plantearnos objetivos, qué queremos lograr con la entrevista. Pero también quería preguntarle si es necesario mencionar las conclusiones a las cuales hemos llegado con la entrevista o sería ya netamente a criterio de las personas que escuchen nuestra entrevista. Si le entiendo a usted, Kevin, me está preguntando si usted, por parte del actor, haga la interpretación correcta, haga la conclusión definitiva de lo que han dicho las personas que han entrevistado. Y yo diría que en la mayoría de los casos es mejor hacer las entrevistas, juntar las entrevistas y dejar que los lectores interpretan, toman sus propias conclusiones. Porque si uno, después de haber preguntado a una persona como entrevistador, ya viene con su conclusión definitiva dentro del mismo artículo de noticias,
eso va a causar problemas para tu integridad como periodista. Ahora, un periodista puede hacer puede hacer una entrevista en un noticiero, pero también otro día puede hacer un comentario. Y en un comentario como género, yo no sé si ustedes han hablado del comentario como género, pero el comentario como género es diferente. Ahí las opiniones del periodistas mismos, de los mismos periodistas, son más relevantes, porque parte de lo que debe ser, por ejemplo, un editorial de un periódico, ¿no? Es una opinión. Y ahí sí puede ver con interpretaciones o conclusiones, ¿no? Pero dentro del género de la entrevista, yo diría que en la mayoría de los casos es mejor dejar que los lectores mismos sacan sus conclusiones. Precisa la respuesta, profe. En realidad hay muchos aportes que uno va eh, comprendiendo, ¿no? Pensé que le había escuchado todo y hoy me sorprendo y no, falta aprender, Andreas. Gracias. Muchas gracias. Volvemos con David. Así es. La pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo más difícil al momento de entrevistar a una persona? ¿Qué se puede tornar lo más difícil en el momento de una entrevista? ¿Qué es lo más difícil? El momento más difícil en una entrevista, me está preguntando. Así es, profe. O sea, ¿qué es lo más difícil en una entrevista? ¿Cuándo se vuelve lo más difícil en una entrevista? ¿Y cómo hacer para que eso tal vez no te afecte a ti o no le afecte a la persona, dependiendo del hecho de que esté entrevistándose? Estoy pensando sobre un momento difícil de las entrevistas que he conducido. Yo no creo que tenga una buena respuesta a esa pregunta, porque se me ocurren tantas posibilidades de dificultades, que pase algo que lo hace difícil. Sí, no es el mejor ejemplo. Una vez yo tuve mi grabador y estaba haciendo una revista con mi grabador y me llamó mi esposa. Y cuando me llamó la esposa, la grabación paró completamente. Entonces yo supuestamente iba a grabar toda la conversación, pero yo mira en el teléfono y que toda esa entrevista se iba a la mierda, ¿no? Yo no pude tener ninguna actividad. Eso sí que fue difícil. Eso fue difícil cuando uno ya planifica todo y aparezca un problema de tecnología que hace que toda la entrevista se te va de tus manos. Entonces, como entrevistador, mantener una cara así sin darle el pánico? Eso sí que es un momento difícil. Gracias, David, esa pregunta tanto abierta, ¿no? El profe nos comentó un poco de su experiencia. A ver, en esa línea también, sobre los temas que están planteados, Belén, María Belén, a ver, yo confío mucho en el proceso de Angla, en el proceso comunitario que llevan ustedes, y María Belén ha resistido ya algún tiempo en un proceso de comunicación. A ver, María Belén, es el momento. A ver, así como estamos sacando las experiencias que ha vivido eh, Andresito, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué recomendación nos daría para hacer una entrevista sobre algún tema, digamos, medio delicado? O sea, ¿qué recomendaciones deberíamos tomar en cuenta para dirigirnos a una persona que tenga poder? Porque hay veces que incluso siguen siendo como que
limitados a llegar a tal tema o son, algunos inclusive son perseguidos, ¿no? Hemos vivido y hemos visto que les ha pasado a algunos periodistas, inclusive allá en China, para investigar sobre lo que fue de lo que surgió el COVID, cómo surgió el COVID. Entonces, ¿qué recomendaciones deberíamos tomar en cuenta y percatarnos al momento de hacer esas entrevistas? En situaciones que sean delicadas, difíciles, por una razón u otra, ¿no? Sí. Bueno, también hay una multitud de diferentes de respuestas. Por ejemplo, yo diría que una mujer, por ejemplo, que había sufrido, vamos a decir, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Sabemos que hay un machismo, ¿no? En muchas partes del mundo, ¿no? Y a veces hay mujeres que han vivido esa violencia. Y yo diría que si usted va a entrevistar a una persona que sea víctima de una cosa que haya pasado, hay que pensarlo bien. Y primero, yo diría que el periodista debería ser una mujer. Una mujer debería entrevistar a esa mujer y no otro hombre. Por ejemplo, hay un montón de otros tipos de preguntas, de ejemplos, ¿no? Pero de vez en cuando no es solamente cuestión de cómo uno prepararse, de que hay que uno pensar quién es uno, quién soy yo. ¿Soy yo la persona más indicada para hacer esta entrevista? ¿O podría ser que otra persona debería hacer esta pregunta? ¿Qué persona sería la persona más apropiado para hacer precisamente esa entrevista que sea tan delicado por esa u otra razón? ¿Me entiende, no? O sea, hay un montón de otras respuestas que podría haber dado, pero cuando se trata de cuestiones delicadas, también uno tiene que pensarlo bien, quién soy yo como entrevistador o como entrevistadora. Perfecto. Regresamos a don Fernando. No sé si don Fernando. Perdón, Sigue. perdón, Emerson, que te interrumpa. Sigue, María Belén, sigue. Quisiera, ya, quisiera también que nos comparta de pronto si tuvo alguna mala experiencia en estos casos, así digamos, peligrosos. No sé si de pronto tenga y que nos pueda compartir alguna experiencia. Lo siento, pero como que el sonido estaba un poco difícil. ¿Me podría repetir esa pregunta para que yo lo entienda? Ya. Lo que decía es que si de pronto tuvo alguna mala experiencia en entrevistas medias delicadas, que si la tiene, que nos pueda compartir. Sí. No se me ocurre algunos ejemplos de eso por el momento. Ahora tengo que añadir que la mayoría de las entrevistas que yo he hecho son de forma científica, ¿no? Entonces yo no he trabajado como periodista tanto para haber tenido ese tipo de experiencia delicada como usted señala, ¿no? Entonces no se me ocurre un ejemplo por el momento. A lo mejor usted misma, otras aquí en la conversación, en la charla, pueden tal vez tener mejor experiencias o ejemplos de que yo tenga de eso. Perfecto. Ahora vamos a romper un poco el orden de preguntas y quien desee, quien considere que hay una pregunta necesaria, profunda, vamos para indagar, incluso para conocerle más al profe Andreas respecto a una hipótesis que se les haya surgido también en el transcurso de la conversa, de la entrevista.
Bueno, mi profe, la pasión, a mí me llama mucho la atención de muchos maestros que conocí, la pasión que usted le pone al hecho de la entrevista. En realidad es una, es un aspecto que me llama mucho la atención. ¿Cómo se cultiva esa pasión por la entrevista? ¿Cómo podemos medir objetivamente que estamos caminando y mejorando? Esto en relación también a las formas de entrevistar de los países europeos, a las formas de entrevistar que usted ha visto de Latinoamérica, del Caribe, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podríamos mejorar, qué podríamos coger mutuamente de parte y parte para enriquecer nuestro periodismo, ¿no? Eso, mi profe, como una pregunta que me inquieta mucho conocer. Ahora, de eso Emerson seguro recuerda que hablamos mucho cuando yo estuve ahí, porque por una parte hay como esa idea de un periodista que sea profesional, que sea objetivo, que simplemente trabaja y donde no necesariamente haya mucha pasión, ¿no? Que el pasión sea de los artistas, de otras personas, que el periodista debe ser como así frío e independiente. Ahora, yo pienso que la meta misma del periodista, de buscar la verdad, muchas veces buscar la verdad en situaciones de peligro. Recuérdense que hay periodistas que no solamente son amenazados, sino también matados por, por, su, por su oficio, por su pasión. ¿Por qué? Por la pasión por buscar la verdad y también buscar la verdad en rincones oscuras donde hay personas de poder que no quieran que esa verdad surja, ¿no? Entonces yo pienso que esa pasión del periodista que está buscando las verdades importantes es bueno. Entonces, la otra cuestión es en qué tipo de medios de comunicación existe la oportunidad de trabajar como un periodista apasionado en su búsqueda de verdad. Porque muchas veces simplemente venir, qué sé yo, a, a, a como eh, acontecimientos así de violencia, cosas que se repiten todos los días, ¿no? Sin profundizar su búsqueda de la verdad. Eso entonces hace que muchas veces el periodista se le ve como una persona que simplemente vaya por los escándalos, vaya por el sexo, por el crimen y toda esa cosa, ¿no? Pero yo pienso que tanto en Latinoamérica como en Europa hay por lo menos algunos periodistas que van más allá de eso. Y yo quiero apoyar ese tipo de periodistas que van más allá en su búsqueda de la verdad. Listo, mi profe, a modo de cierre, vamos cerrando esta conversa. Creo que el profe ya se perdió el partido, tendrá que verlo después. Así que Faltan 15 minutos. a modo de cierre, yo doy la palabra a Cristian, que ha alzado la mano. Cristian, vamos ahí, profundice lo que usted desee. Saquemos Profe, provecho al profe. otra pregunta. ¿Es necesario establecer condiciones en en una entrevista? Es decirle, por ejemplo, solo yo voy a preguntar, va a tener este tiempo y una infinidad de condiciones que se puede establecer. ¿Es necesario, es aconsejable o todo dependerá del tema o de la persona también a quien se vaya a hacer las preguntas? Sí, depende, pero también vale la pena plantear las cuestiones. Y hay muchos tipos de cosas que uno debe plantear. Por ejemplo, para que se suelte la verdad, uno puede decir, mira, yo voy a yo voy a mandarle todo, sí, ¿cómo se llama eso? Cuando uno refiere exactamente lo que el entrevistado diga, ¿no? ¿Cuestionario? No, ¿cómo se llama eso? Eh, Como un guión. no. Cuando uno tiene que
referir punto a punto lo que dice un entrevistado, ¿no? En los medios de comunicación de Noruega, por ejemplo, si yo, de vez en cuando yo también soy el entrevistado. Entonces el periodista, antes de publicar, me manda lo que él dice que yo he dicho para confirmar que yo realmente dije eso. Entonces, lo que se llama en inglés un quote. O sea, referir palabra por palabra lo que dijo un entrevistado. Como se me escapa, ¿cómo se llama esto en español? Eso cuando tú tienes que y muchas veces cuando tú hablas, por ejemplo, con una persona y tú dices que, mira, yo quiero saber qué es lo que está pasando ahí, pero prometo que no voy a referir exactamente lo que usted dice, pero me puede contar. Eso de proteger los fuentes es uno de los principios importantes. Por ejemplo, si una policía dice, mira, tú hablaste con tal campesino, ¿qué dijo ese campesino? Entonces tú como periodista dices, mira, no, yo protejo mis fuentes, yo protejo las personas con que yo hablo. Entonces hay varios tipos de condiciones y precondiciones que se debe establecer entre un entrevistado y un entrevistador para que las personas que hablan contigo te confíen, ¿no? Y confía que lo que ha dicho usted lo va a referir de forma correcta. Usted no va a mentir, ¿no? Entonces, hay ese tipo de conversación, en muchos casos son importantes. Eso, solo añadiendo a la pregunta de Cristian, esta es una práctica permanente en la comunicación, me comentaba en Noruega. Es decir, poder remitir y tener una comprobación No, de las citas. no siempre, no es una práctica, pero uno como entrevistado puede pedir eso al periodista. Puede pedir, mira, yo quiero que antes de que usted publique lo que yo diga, que me manda, y no tiene que mandar la entrevista en su totalidad, pero solamente cuando, y ahora se me escapa el quote, el dicho, la forma precisa en que se expresó las cosas. Uno tiene el derecho de tener ese quote mandado para confirmar si ese quote es correcto o no, ¿no? Sí. Es decir, que no exista manipulación. Exacto. O es una defensa contra la manipulación, eso, ¿no? Perfecto, algo nuevo que en realidad nos sirve mucho, ¿no? A modo de cierre también damos la palabra indistintamente, no estamos en orden, vamos a desordenarnos un poco y aprovechar pues los últimos minutos que tenemos con el profe Andreas, que ya se le acaba el partido. Así que vamos a dar la palabra a quien desee. Vamos a cerrar con unas 3 últimas preguntitas y agradecerle mucho pues por este espacio privilegiado. Falta falta una caña nicaragüense nomás, profe, para hacer un buen cierre. Eso tiene que ser en el próximo encuentro. En el próximo encuentro que sea presencial. A ver, Que sea presencial. ¿quién toma la palabra? Pues a modo de cierre, para ir finalizando esta conversa muy productiva en este proceso de comunicación comunitaria. A ver, así no me pida, yo le doy la palabra a María Belén, de la radio de Angla. Estamos en el esfuerzo de sostener ese proceso comunitario y María Belén resiste y está presente en todo el curso. María Belén, a ver, a modo de cierre. Cuando digo a modo de cierre, también pues La podemos última utilizar pregunta. la palabra para despedirnos, para no sé, la última pregunta, pues con ese cariño que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Con esa humildad por aprender siempre más. Tienes la palabra, María Belén.
Ya, esta va a ser como que una pregunta un poquito más personal, ¿no? Em, no sé si ya lo compartieron, ya lo dijeron bien, Andreas, no sé, quisiera saber cuántos años o sea, desde qué edad comenzó con esto y qué es lo que más le apasiona en este mundo del periodismo. Ahora, me apasiona más que nada es que yo ahora estoy formando una red de periodistas que trabajan sobre el medio ambiente y el cambio climático. Yo estoy muy apasionado con eso y he trabajado como 15 años en este área y quiero que los periodistas en Noruega, y también estoy trabajando con periodistas de otras partes del mundo, toma en serio la crisis ecológica en que estamos viviendo y que el periodista, como mencioné, ¿no? No solamente trabaja de las cosas cotidianas, qué sé yo, de los crímenes y todo eso, sino también vean las grandes cosas que nos está pasando, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, eso es una de las cosas que más me apasiona. Bueno, vamos cerrando entonces, abrimos los micrófonos indistintamente para agradecerle de manera personal, yo a nombre del grupo, profe Andreas, quiero agradecerle por este espacio, por darse cita con nosotros en esta tarde. ¿En dónde está, profe, en este momento usted? Estoy con mi hijo, mi hija tiene un novio en otra ciudad, entonces yo y mi hijo le hemos seguido por aquí hace buen tiempo hoy hemos jugado a tenis, ese tipo de cosas que no son tan graves de este planeta. Entonces estamos disfrutando un fin de semana así tranquilo aquí realmente. ¿En dónde está? ¿En Noruega está, profe? En Noruega, sí, pero no en la ciudad donde vivo, sino de una hora a Oslo, a una ciudad pequeña que toqué. Bueno, nosotros estamos justamente desde Ibarra, estamos a 3 horitas de Quito, desde el norte del Ecuador. Mi profe, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Eh, yo quisiera pedir que abramos los micrófonos, pues que cada uno pueda emitir un sentimiento respecto a lo que hemos aprendido hoy, porque aprender en realidad es algo que alegra, es algo que llena. Así que abrimos los micrófonos pues para agradecerle al profe de mi parte. Mi profe, un gusto enorme, siempre ahí cuenta con nuestra amistad, con nuestro contingente periodístico, como comunicadores que nos hemos forjado básicamente con el único fin de dar voz a los territorios. Esa ha sido nuestra misión y esa será nuestra misión. Así que qué gusto contar con usted, con un aliado permanente, con un aliado con sabiduría que nos puede ir orientando, nos puede ir ayudando a descubrir los nuevos tiempos. Seguimos en este camino, mi profe. Así que abrimos los micrófonos y nos despedimos. Y con eso cerramos este sábado de visita, de jornada académica en el curso. Muchas gracias a todos. Una pregunta. No sé si alguna vez ha venido acá a Ecuador. ¿Perdón? ¿Alguna vez ha venido acá a Ecuador? Sí, he venido 3 veces a Ecuador. En Otavalo he estado un par de veces. Entonces yo conozco un poco el área que están ubicados. Bueno, pues yo tomo la palabra en esta tarde, pues profe Andreas, mil gracias por sus saberes, compartir pues con estas nuevas generaciones, pues siempre es importante tener una guía y quién más que usted pueda ser esa guía para estas nuevas generaciones que se están empoderando en este mundo de la comunicación comunitaria y el periodismo intercultural. Eso, mi profe, mil gracias por su tiempo, mil gracias por compartir con esta familia que sabe que acá en el Ecuador tiene una familia, una casa donde llegar, mi profe. Bienvenido. Mil gracias a todos ustedes. Gracias.
A todos ustedes también. Kevin, a ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Pues, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Ok, A ver, Kevin, cierre a nombre del sí. grupo. Cierre a Bueno, nombre a del grupo. nombre de todos los que conformamos este curso de periodismo intercultural, queremos agradecerle pues por brindarnos esta apertura y estos conocimientos que nos han ayudado a aclarar nuestras falencias a veces en el tema de realizar efectivamente las entrevistas, ¿no? Muchísimas gracias a nombre de todos. Gracias a todos y les deseo a todos y todas mucha suerte en todos sus esfuerzos de adelante. Muchas gracias, profe Andreas. Y bueno, muchas Gracias. gracias con todos y todas también, con todo el equipo que nos reunimos todos los sábados. Este es el penúltimo encuentro, así que estamos para finalizar todo este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos y a todas y nos despedimos. Un lindo sábado. Un abrazo fuerte. Fuerte, fuerte. Gracias, profe, y Bueno. gracias, compañeros, compañeras. Un gusto enorme. Chao, María Belén. Adiós. Gracias, David.